El mundo de los juegos retro es enorme, y cada vez más grande con la salida de nuevas consolas. Pero hubo un tiempo donde el tope de los videojuegos no lo podías tener en tu casa. Eran los arcade o maquinitas donde uno encontraba los mejores gráficos y las franquicias más nuevas. Y moneda a moneda te metías cada vez más en su mundo. Y aunque no son tan populares como en sus mejores tiempos, muchos guardamos con nostalgia el recuerdo de entrar a un salón lleno de maquinitas y escuchar el sonido de todos esos juegos al mismo tiempo. Veamos cómo puedes usar RetroArch para emular estos juegos, esta vez sin límite de monedas. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Este es uno de los videos que más me habían pedido y la verdad es que lo había retrasado mucho porque maquinitas en RetroArch y en general MAME no es un tema nada sencillo. Pero la idea del video es que entiendas básicamente el panorama general de cómo funciona para poder aprovechar RetroArch y tener tus arcades favoritos junto con toda tu librería retro. Si no conoces RetroArch, da clic en la liga para que vayas al primer tutorial. Ve el primero y el segundo antes que este. Ya que los termines, en las descripciones están las ligas para que puedas regresar. MAME es el emulador más conocido para arcades, y como tal, uno de los cores que puedes utilizar en RetroArch. Y aunque podemos pensar en MAME como cualquier emulador de otra consola, es mucho más complicado. Las consolas utilizan un hardware fijo, y todos los juegos están hechos para funcionar en ese hardware. Aunque todos los datos venían en el cartucho o en el disco, el trabajo real lo hace la consola. Pero el mundo de los arcades es mucho más complejo. A grandes rasgos, cada maquinita es un hardware totalmente diferente. Así que siguiendo el mismo modelo de las consolas, tendríamos que tener un emulador por cada juego. Existían plataformas más estándar, como el Sega 16, los CPS de Capcom, el Neo Geo de SNK, pero incluso en estos, había juegos con chips adicionales, y esto sin mencionar todos los clones y hacks. Y no solo chips, había maquinitas que usaban adicionales como CDs, discos duros, incluso Laserdisc. Al poder generar más dinero, las empresas podían gastar más en hardware especializado. Y por eso cada maquinita era un mundo completamente diferente. MAME intenta englobar toda esta complejidad de chips y hardware en un emulador universal. Incluso puede emular consolas caseras y computadoras clásicas, pero bueno, esos ya son temas aparte. Como todos los emuladores, MAME no incluye la información de los juegos. Estos los tienes que poner tú por separado, siempre en archivos zips que incluyen la información de todos los chips que tenía el arcade, y aplican las mismas reglas que para los ROMs. No te puedo decir de dónde sacarlos. Todos estos zips con el ROM los vas a ver siempre con un nombre estandarizado para el emulador. Siempre se deben de llamar igual, y es porque cada versión de MAME también tiene ligada una versión del ROM set, que es un archivo con todos los ROMs que se han juntado hasta el momento de que se liberó la versión, aunque en general no cambian tanto, en especial los juegos que ya funcionan, y como te puedes imaginar es enorme, dependiendo de la versión, más de 70 GB. El problema más común es que cuando tienes un ROM que viene del ROM set, solo incluye los archivos de los chips, pero hay juegos que necesitan archivos adicionales, ya sean archivos de BIOS para la plataforma o medios adicionales como discos duros o CDs, que vienen en archivos .chd. Estos los tienes que conseguir aparte y aplican las mismas reglas que para los ROMs. Esto genera un espagueti de posibilidades. Pero no te preocupes, aquí vamos a irlo viendo como si no tuvieras el ROM set completo. Ahora sí que solo ROMs separados. La verdad que creo que es el caso más común. Y vamos a ver lo que puede ir saliendo, cómo saber si te hace falta algo más y en general cómo hacerlos funcionar. En especial los juegos de las plataformas más populares. Por lo pronto te recomiendo que cuando un juego no funcione, revises el Arcade Database, liga en la descripción. Esta página tiene toda la información que necesitas, incluyendo si necesitas algún BIOS, archivos CHD y si simplemente es un juego no soportado, que lo marcan con un claro semáforo rojo. Porque, aunque hay miles de ROMs, no todos funcionan todavía porque el equipo no los ha implementado. Bueno, empecemos. Aunque vamos a verlo en Android, recuerda que aplica a cualquier plataforma de RetroArch. Primero que nada, ponemos los ROMs que queremos jugar dentro de una carpeta. En este caso, las voy a poner dentro de la carpeta ROMs, en la subcarpeta Arcade. Aquí copiamos todos los archivos zips. Esto lo puedes hacer desde tu computadora o directamente en el teléfono. Lo siguiente es bajar los cores que vamos a usar. Sí, cores en plural. Porque, aunque estamos enfocados en MAME, existen varios juegos que es más fácil jugar con Final Board Neo, por razones que explicaré después. Por lo pronto abrimos RetroArch, vamos a cargar núcleo, bajamos a descargar núcleo y buscamos Arcade entre paréntesis MAME Current y Arcade entre paréntesis Final Board Neo.
Y ahora vamos a utilizar la búsqueda manual para que RetroArch detecte los ROMs. Si has hecho esto antes, habrás visto que si simplemente lo haces así, RetroArch agrega los nombres de los zips como juegos, sin tener el nombre completo y sin que se bajen las miniaturas. Para solucionarlo, primero necesitamos el archivo .dat. Esta es una base que hace referencia a todos los ROMs de MAME. Lo podemos bajar de esta página. Cuando entras, verás que hay muchas descargas, una por cada versión. Te recomiendo simplemente ir a la última y dar clic en Download de la primera columna. Esto nos va a bajar un archivo 7Z o 7-zip, el cual necesitamos descomprimir. En este caso lo voy a hacer con una Maze File Manager, que es un navegador de archivos que puedes bajar gratis del Play Store. Dentro de Maze, navega a tu carpeta de descargas o downloads. Selecciona el archivo que dejaste, que se debe de llamar mame_dats y la versión. Y selecciona Extract. Espera unos segundos y aparecerá una carpeta con el mismo nombre. Ahora la seleccionamos. Después seleccionamos la carpeta DATS. Y dentro de esta buscamos el archivo MAME con la versión entre paréntesis arcade.dat. Presionamos hasta que se seleccione. Y en el menú de arriba seleccionamos el botón de copiar. Ahora navegamos a la raíz del teléfono con el menú lateral, Internal Storage. Luego vamos a RetroArch, entramos a ROMs y pegamos el archivo con el botón que dice Paste. En realidad lo puedes poner en cualquier carpeta, pero lo pongo aquí para facilitar la búsqueda. Regresamos a RetroArch y ahora sí vamos a agregar los juegos con búsqueda manual. Para esto, vamos al menú principal y seleccionamos Cargar contenido, Listas de reproducción, Importar contenido y seleccionamos Búsqueda manual. En la siguiente página seleccionamos Directorio de contenidos y vamos a navegar a la carpeta en la que pusimos nuestros ROMs y seleccionamos Buscar en este directorio. Ahora damos clic en Nombre del sistema y bajamos hasta donde dice MAME. Bajamos ahora a Núcleo predeterminado y seleccionamos otra vez MAME-current. Ahora vamos a Extensiones de archivo y escribimos simplemente zip. Esto para evitar que agregue archivos que no son juegos. Finalmente el truco final está en ir al menú donde dice Archivo DAT de Arcade y buscamos el DAT que descargamos y que pusimos en RetroArch /ROMs. Lo seleccionamos y listo. Finalizamos con Comenzar búsqueda. Cuando termine, puedes regresar al menú principal y ver de existir una nueva lista con el icono de MAME y te mostrará los juegos que detectó. Y baja automáticamente las miniaturas de los que puede encontrar. Y listo. Seleccionas el juego que quieres jugar, seleccionas iniciar y todo va a funcionar a la perfección. La verdad es que hay juegos que tienen más truco que esto, y ahorita lo vamos a ver. Pero muchos deben de jugar simplemente con esto. Lo único que necesitas es agregar monedas. Estas entran por medio del puerto de SIM, simplemente ábrelo e inserta la moneda. Si no tienes monedas del tamaño, puedes ir a la tiendita que te den el cambio. Ya en el último de los casos, puedes simplemente presionar Select y esto agrega monedas al arcade. Y ahora sí, atáscate de juegos porque sin límite de monedas puedes jugar hasta que te canses. Ahora, hay muchos juegos que tenían menú de servicio, donde podías bajar la dificultad o cambiar detalles como el color de la sangre en Metal Slug. Para entrar a este, usualmente necesitas activar el primer Deep Switch. Empieza el juego y ya que estés dentro tienes que presionar Select y Y en controles Nintendo o X en controles Xbox, básicamente el que está del lado izquierdo. Esto te abre un menú en el que seleccionamos Deep Switches y donde dice Settings Mode, cámbialo a On. Cierras el menú igual con Select Y y reinicias. Ahora el juego arranca directo al menú de servicio donde puedes cambiar muchas opciones. Para quitarlo, vuelve a abrir el menú con Select Y y desactívalo. Ahora, habrá ocasiones en las que los juegos simplemente no arrancan, y hay varias opciones que puedes probar, así que vamos a ver varias soluciones comunes en la siguiente sección. Uno de los casos más comunes son juegos de Neo Geo, que incluyen favoritos de muchos como Metal Slug y King of Fighters. Cuando los arrancas, es posible que te salga este letrero diciendo que hay archivos no encontrados o faltantes. La solución no es muy complicada. Estos juegos requieren un BIOS, el cual no viene con el ROM. El archivo del BIOS tiene que llamarse así, y tiene que tener todos los archivos del BIOS adentro. Una vez que lo tengas, ponlo en la misma carpeta que tienes tus ROMs. Una vez que está en esta carpeta, lo debe de detectar automáticamente. Simplemente vuelve a ejecutar el juego y debe de correr sin problemas. Y esto aplica a todos los juegos de la plataforma Neo Geo de SNK. Los siguientes son juegos que requieren archivos adicionales.
Vamos a usar como ejemplo Killer Instinct. Si lo tratamos de correr, vemos que nos sale el mismo error que antes, pero en este caso no es un BIOS. Vamos a aprovechar para revisarlo en el Arcade Database. Si lo buscamos, una vez que estamos en la página, vemos que el semáforo está en verde. Esto significa que sí lo podemos jugar. Y si bajamos hasta Files y le ponemos Show Main Required Files, vemos que existe un CHD adicional. Una vez que lo consigas, el CHD lo tienes que poner en una subcarpeta con el mismo nombre que el archivo zip. En este caso, lo tengo en mi computadora y simplemente lo copio al teléfono. Ya que lo tienes ahí, al abrir el juego detecta automáticamente el archivo CHD y corre sin problemas. Bueno, no sin problemas porque incluso con este Snapdragon 865 corre bien lento. Y este es un problema que te vas a encontrar constantemente. MAME es un emulador bastante pesado, y muchos juegos, en especial los más nuevos, tal vez no corran bien en tu teléfono. No hay mucha opción más que probar, y para algunos casos podemos también intentar con otro core. Final Burn Neo es otro core para arcades que utiliza también los mismos ROMs que MAME, pero al estar más enfocado en performance y compatibilidad, puede que te ayude a correr algunos juegos que no te funcionan bien en MAME. Por lo que la verdad, siempre te recomiendo tenerlo como una opción, y la verdad es que para teléfonos en muchos casos tenerlo como la opción principal. Especialmente ayuda con problemas de compatibilidad con las plataformas Capcom CPS. No solo ejecutándolas con más velocidad, sino que a veces puedes saltar requisitos adicionales como archivos .chd. Eso sí, es menos compatible que MAME, así que habrá juegos que simplemente no funcionan, como ejemplo Killer Instinct. Para probar con Final Burn Neo, al momento de que seleccionas un juego sin abrirlo, baja el menú que dice Asignar asociación de núcleo y selecciona el de Final Burn Neo. Ahora dale a iniciar el juego y este empezará con este core. Por ejemplo, Street Fighter 3 necesita tener los archivos .chd para poderlo jugar en MAME, pero en Final Burn Neo lo podemos jugar únicamente con tener el ROM. Por cierto, si el juego tiene un menú de servicio, en este caso lo puedes abrir presionando Start al arrancar el juego. Ahora sí ve y juega todos los arcades que te acuerdas de cuando eras chiquito. No importa qué tipos de juego te gusten, con miles de títulos disponibles, seguro encuentras uno que jugar. Muy bien, espero que con esto ya tengas suficiente para poder empezar a jugar maquinitas o arcades en RetroArch y darle bola a tu nostalgia. Como viste, la verdad es que no es tan complicado, es cosa de saber un poquito cómo funciona y apoyarte con el Arcade Database cuando tengas problemas. Pero esto apenas toca la superficie de lo que es MAME. Y no olvides que también tienes todas las funcionalidades adicionales de RetroArch. Como recuerdas, existían juegos que no usaban palancas y botones normales, juegos que utilizaban pistolas, tapetes, trackballs, palancas, discos, etc. Existen opciones de controles que puedes usar con MAME, pero esto va mucho más allá del alcance del video. Así que dependerá de ti investigar qué opciones tienes. Y recuerda que el equipo de MAME sigue trabajando para aumentar juegos y compatibilidad. Así que checa su página para enterarte de las diferentes actualizaciones que hacen. Y si te interesa apoyar, aunque no reciben dinero, siempre están buscando desarrolladores y gente que ayude a probar. Finalmente, si quieres ver cómo agregar marcos que te recuerden a las maquinitas originales, checa este video que hicimos donde vemos cómo usar overlays en RetroArch. O checa esta lista con todos los tutoriales. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.